decíamos, vamos a estimar una media, según lo que conozcamos, sobre todo con la desviación poblacional. Si la desviación poblacional es conocida, hacemos uso de la normal, independientemente del tamaño de la muestra. Esta es su fórmula. En cambio, si la desviación poblacional es desconocida, tenemos que percatarnos cuál es el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es mayor que 30, pues hacemos uso de la normal. ¿Cuál es el cambio? Pues que en vez de considerar la desviación al ser desconocida, la desviación poblacional, hacemos uso de la desviación de la muestra, S. Pero cuando se nos presente el caso que la desviación sea menor que 30, el tamaño de la muestra sea menor que 30, vamos a considerar la distribución T de Student, que suele aparecer en algunos, bueno, sobre todo en la aplicación, únicamente como T. Recordar que en las dos primeros hacemos uso de una normal estándar, por eso colocábamos Z, la letra para la normal estándar. Acá se suele utilizar la distribución T, se suele considerar la letra T, y esta distribución depende de los grados de libertad. Lo representamos con esta letra, se asemeja a la B latina y se define como el tamaño de la muestra menos 1. Y aprovechando un poquitito acá, que tenemos lo de la fórmula, vamos a ver posteriormente para proporción que independientemente siempre se utiliza la normal. En la fórmula la vemos con detalle en clase, pero estos son los casos que nos vamos a referir para intervalos de confianza. Entonces, ilustremos sobre todo este caso que fue de lo último que vimos, no habíamos considerado ningún ejemplo, cuando la desviación sea desconocida y el tamaño de la muestra menor que 30. Cuando hacemos referencia a la condición es, sobre todo, si conocemos o desconocemos la desviación poblacional. Tomando en cuenta esto, ¿qué tipo de distribución vamos a utilizar? ¿Verdad? Ok, entonces sí, vamos a la parte de la aplicación donde nos habíamos quedado. Creo que la página era como la 35. 40, me voy a ir. A lo último que vimos, que hemos hablado de la distribución T, cómo encontrarlo en el caso de una, de lo que conociésemos. Entonces voy a darle aquí compartir pantalla, perdón, que la pantalla salga completa para que lo se vea mucho mejor acá. ¿Verdad? Bien, de nuevo, pues está como en color amarillo, es decir, el color rojo, algunos valores que son los que necesitamos identificar. Necesitamos identificar. En el enunciado nos habla de ciertos químicos que purifican algunos compuestos orgánicos mediante un método. Hay un experimentador. La idea acá casi siempre sale de experimentos que quiere purificar cierta cantidad de anilina. Purificó 10 muestras. Como mencionábamos, generalmente en la fórmula suelen aparecer letras, entonces tenemos que ver este 10 que nos representa. O sea, qué de las letras que utilizamos en la fórmula nos representa. Creo que en el enunciado ya está casi medio implícito el término muestra, ¿verdad? El término muestras. Este 10 sería N. Ese término sería N. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí. Ok, bueno. Está en color rojo, pero voy a quitar entonces eso de acá. Para producir anilina obteniendo una media, o sea, ya casi indirectamente, bueno, casi se lo quito porque es realmente bastante directo el hecho que se nos habla de una media. Y notemos algo, con este fin preparó, el 485 es la cantidad estándar con lo que se trabaja. Purificó 10 muestras para producir acetanilina, con una media. Esta media es muestral, ¿verdad? Media es muestral, con una desviación de 0.1
181. Esta desviación es muestral, ¿verdad? Y nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Recordemos que ese nivel de confianza, ¿verdad?, lo utilizamos para encontrar el punto crítico, ¿verdad? La muestra es pequeña. Generalmente, aquel término que nos servía de límite de 30, diferencia entre lo que se conoce como muestras pequeñas o muestras grandes. Entonces, en este caso, la muestra es pequeña. Son 10 muestras, ¿verdad? Son 10 muestras. Como la muestra es pequeña, se suele trabajar con la distribución, bueno, previo. La muestra es pequeña y desconocemos la desviación poblacional. Entonces usamos la muestral. Al usar la muestral, casi indirectamente decimos que usamos la distribución T. Esa distribución T depende de los grados de libertad, que es N-1, ¿verdad? Que es N-1. No sé si estaremos de acuerdo con esto que tenemos escrito acá, de la información que obtenemos o que interpretamos del enunciado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lee. Ok. Esa es la fórmula que tendríamos que utilizar. Esta es la fórmula que tendríamos que utilizar. De aquellas tres que mirábamos, tenemos que ver cuál de esas tres es la que tenemos que utilizar según la información que se nos da, de lo que mirábamos previo en la, entre comillas, con las fórmulas, ¿verdad? Ya tenemos la media muestral, lo que iría aquí, más menos. ¿Cómo hacemos uso de la distribución T? Sería T crítico, ¿verdad? Con la desviación de la muestra, que también ya la tenemos, se nos da acá en el enunciado, y el tamaño de la muestra para sustituirlo acá. ¿Qué nos hace falta? Ese T sub C. Bueno, aquí está con tablas, ¿verdad? No usamos tablas, entonces quiero que encontremos, voy a eliminar acá, quiero que encontremos o encuentren ustedes y recordamos cómo buscábamos ese valor crítico. En este caso, como hacemos uso de la distribución T en la distribución, valga la redundancia, a elegir en nuestra aplicación tendría que ser esa, ¿verdad? La T, no la normal. ¿No? Encuéntrenlo ahí, porfa. Pero encuéntrenlo todo, ¿verdad? No solo lo copien, porque a un momento de examen, pues tenemos que verlo eso. La distribución T, recordemos que depende de los grados de libertad. Esa letra B que aparece en la aplicación son los grados de libertad, que era N-1. Si el tamaño de la muestra es 10, bueno, acá lo tenemos, si el tamaño de la muestra es 10, esto que llamamos grados de libertad son 9, en este caso 10 menos 1. Entonces escribiríamos donde aparece B en nuestra aplicación 9. Y tal como ocurría en la normal, en esa parte que está como color salmón, colocamos el alfa. ¿Cuál es el valor de alfa en este caso? Si tomamos en cuenta que el nivel de confianza que se nos está pidiendo es del 95%. ¿Cuál es el valor de alfa que tendríamos que colocar en nuestra aplicación para encontrar ese valor crítico? El complemento. No sé si lo recordamos, aquello que llamábamos como complemento. Lo que cambia acá es que en vez de considerar la normal, hacemos uso de la distribución T. Y para hallar el valor crítico, pues esa distribución es la que tendríamos que considerar. Esa distribución es la que tendríamos que considerar para ese valor crítico. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, voy a compartir entonces el teléfono porque creo que no lo encontramos. O se da alguna dificultad primero, solo permítanme compartir el teléfono. Conectar el Zoom, no lo había hecho de mi teléfono. Recordemos algo. En la distribución normal,
cuando hacíamos uso de la distribución normal, voy a salirme de aquí. Le quiero, no sé, permítanme, quiero ver. Cuando quiero que se salga esta cosa, no se sale. Ok. Quería salirme ahí para lo siguiente. Estas tres son las fórmulas. Estas tres son las fórmulas, justo las que tengo acá. En las dos primeras, cuando hacemos uso de la normal, si conocíamos lo de acá, para este Z crítico lo encontrábamos en la aplicación, no, en la distribución normal, ¿verdad? En este caso, como el tamaño de la muestra es pequeño, es 10 menor que 30, vamos a hacer uso de la distribución T. Vamos a hacer uso de la distribución T. Esta distribución depende de este término, B. Bueno, en la aplicación aparece B, que es el tamaño de la muestra menos 1. En el ejemplo, me voy al caso de acá, en el ejemplo, el tamaño de la muestra es 10. En el ejemplo, el tamaño de la muestra es 10. Entonces, los grados de libertad serían 9. No sé si estamos de acuerdo con eso mencionado. Voy a eliminar esto para que se... Estamos de acuerdo. No sé si vemos la diferencia entre ellos. Voy a ampliar un poquitito esto. ¿Sí? ¿Lo logramos ver? ¿Sí? Yo sí, Lick. Ok. No sé si encuentran todos o será necesario compartir el teléfono para hallar la aplicación, para hallar ese valor crítico. Se encuentra muy parecido al caso de la normal. En esa parte que está en color como salmón, en color como salmón colocábamos alfa, que en este caso es ¿cuánto? Bueno, decíamos, usábamos el término complemento. Si el intervalo de confianza es de 95%, el complemento es 5%. Recordar que en la aplicación lo colocamos como proporción. Siempre se trabaja con proporciones. ¿Qué valor obtiene usted ahí con el valor crítico? Quien me dijo que sí, lo que ya lo había encontrado, que sí. Bueno, voy a salirme de acá entonces mejor. Para compartir el teléfono. Entonces, lo voy a compartir pantalla. Cuando comienza esta cosa. Ok, compartir pantalla. Aquí tengo en este grupo lo de las universidades. Distribuciones de probabilidad. ¿Verdad? Hemos mencionado que trabajábamos con la normal. Por la condición, en este caso tendremos que trabajar con la T, la distribución T. Presionando eso, obtenemos este menú. Y como decíamos previamente, la distribución depende de los grados de libertad de ese término que le llamamos B. En el caso en particular es 9. En el caso en particular es 9. Y en la parte en salmón colocamos el alfa. Como nos piden un intervalo del 95%, el alfa es 5%, el complemento. Pero recordemos el hecho que acá colocamos como proporción. Entonces sería 0.05. Y el valor que nos devuelve es ese, 2.262. Bueno, menciono ese 2.262 porque es el valor que tengo justo anotado allá en la tabla, que lo encontraríamos con la tabla. No sé si estamos de acuerdo con la forma de encontrarlo. Es un poco parecida al caso de la normal. En la parte en color salmón colocamos el alfa. ¿Sí? ¿Y el 9? El 9 son los grados de libertad. Decíamos acá, bueno, decíamos, los grados de libertad eran n-1. El tamaño de la muestra -1. Ok. Tome en cuenta eso. Voy a compartir la aplicación, lo de la presentación ya.
Esto fue lo que vimos ayer. Solo ando buscando lo que vimos ayer. Ok. La distribución T depende de un solo parámetro que lo llamamos grado de libertad, GL, que lo representamos con esta letra B, que se define como N menos 1, que se define como N menos 1. En el ejemplo que estábamos considerando, bueno, voy a irme ya para allá, en el ejemplo que estábamos considerando, no me percaté de qué página era. Bueno, es este. Lo que quiero quitar es lo de la tabla. En este que estábamos considerando, el tamaño de la muestra es 10. Como el tamaño de la muestra es 10, los grados de libertad serían 9. No sé si lo ve. Sí. Ok, sería 9. Entonces voy a darle ya pantalla completa a esta para que continuemos. Entonces, el valor crítico es 2.62. Aquí ilustrado con la tabla. No estamos trabajando con la tabla, por eso me adelanté un poquitito a la presentación. Tenemos el valor de la media, que sustituiríamos acá, 3.781, más menos el valor crítico, ese que encontramos con la aplicación, esos puntos críticos, lo encontramos con la aplicación por la desviación, el S, entre raíz de N. N es 10. Ese término que está después del más menos, ese término que está después del más menos es lo que vamos a sumarle y restar. Todo este de acá, quiero marcarlo, todo este de acá es lo que vamos a sumar y restar. Se conoce como media, como error de estimación. Esto hay que encontrarlo primero. Teniendo este número, pues ese número es el que sumaríamos a 3.781 y también lo restaríamos, obteniendo esto de aquí. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Bien, se suele conocer con esto como intervalo de medias, de muestras pequeñas. La idea de muestras pequeñas se utiliza mucho cuando el tamaño de la muestra es menor que 30, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Bueno, si no hay, voy a avanzar. Miren, acá tengo un problema. El problema solo tomé una parte aquí, pero no estoy seguro si se va a evaluar o no en el examen, ¿verdad? En el caso que lo evaluáramos, lo vemos después porque no tengo mi duda, porque cuando la coordinadora mandó el temario, este no está. Aunque para mí este es el de los temas principales. Entonces, esto lo dejo momentáneamente acá. Y en el caso, voy a consultarle a la coordinadora. Si es necesario, pues lo retomo, ¿verdad? En las fórmulas que mirábamos de esto, de intervalos de confianza, mencionábamos también para proporciones, ¿verdad? También para proporciones. Recordar que una proporción representa, bueno, la idea de proporción, la parte entre el total, Y en el caso de acá, esa proporción suele surgir en la binomial, o sea, un poquito parecido al término de la binomial. Y se define esa proporción como la parte, o sea, partimos de la idea de que se toma una muestra y hay parte de esa muestra que nos va a interesar, que le llamamos típicamente éxitos. Le llamamos típicamente éxitos, ¿verdad? Y hay un error, así como ya había un error de desviación, que era la desviación sobre raíz de n. En el caso de la binomial, asociando la coproporción, resulta ser esto de acá. Y al final, la fórmula que se obtiene para la proporción, es esta de acá. La fórmula que se suele utilizar para la proporción es esta de acá.
donde los términos resultan ser proporción de la muestra, la proporción de la muestra, el P con la virgulilla, el P de la muestra, como está asociada con la binomial, se habla de una proporción de fracaso. 1 menos P, una proporción de fracaso. Al igual que en los casos anteriores, N, el tamaño de la muestra es N y el Z sub C crítico. Acá, independientemente del tamaño de la muestra, se suele utilizar la distribución normal. Ojo, uno de los errores muy comunes es que si el tamaño de la muestra es pequeño, en algunos casos hay gente que ha utilizado la distribución T. No, la distribución T se utiliza nada más para media, para media. Y en el supuesto que la distribución, la desviación de la población es desconocida y la muestra menor que 30. Entonces ya hay una fórmula preestablecida, entre comillas, ¿va? En esa fórmula, pues, identificar los términos que necesitamos. Proporción muestral, el Q es de éxito, perdón, la primera P, de éxito. El Q, proporción muestral de fracaso, pues es lo contrario a, entendiendo que el fracaso es lo contrario a éxito. El N, tamaño de la muestra, y el Z sub C, el punto crítico. Distribución normal. Distribución normal. Y como hemos mencionado siempre, se trabaja con proporciones, no con porcentajes. Recalco esto porque en el periodo pasado surgió algo más o menos así, que la proporción era el P, punto, si mal no recuerdo, decía 30%, 30%, y alguien encontró este Q como 1 menos, lo voy a escribir en palabras, escribir acá, el P decía en el enunciado que era 30%, los números sí lo recuerdo esto, que era 30%, y alguien en el examen hizo esto, Q igual a 1 menos P, a 1 menos P, pero cometió el error de considerar el P como 30, 1 menos 30. Y haciéndolo erróneamente de esta manera, pues si a 1 le restamos 30 nos quedaba menos 29, ¿verdad? Y aquí se daba una cuestión, que como el Q es negativo, no puede ser negativo porque es una proporción, es un porcentaje, la raíz acá no se podía encontrar. Recordar, se trabaja con proporciones, no con porcentajes, ¿no? Que ese es un error muy, muy común, trabajar con porcentajes, ¿no? Un ejemplo para ilustrar esto de acá. Ilustrar esto de acá. Bueno, como he mencionado en casos anteriores, pues aquí están los números y hay que ver cómo determinamos ese número con la letra según la fórmula a considerar. Según la fórmula a considerar. Bien, en el enunciado nos habla de 1024 personas encuestadas. Tratemos de identificar los números de una sola vez acá. Nos habla de 134 personas encuestadas. Esto de acá, ¿qué es? Cuando les hago la pregunta, ¿qué es? ¿Con qué letra lo representaríamos? Ya lo dormí. ¿Qué letra utilizaríamos para este 1024? N. N, porque nos dice encuesta, es muestra. O sea, es como que nos dijeran, la muestra es 1024, que a propósito, en estudios estadísticos se dice que es el número ideal de muestras. Casi siempre que se realizan encuestas, aunque el número es pequeño, independientemente de la población, se suele decir que este es el número ideal de la muestra, 1024. En sí es 2 a la 10, ¿verdad? De estos 1024, 320 se manifestaron a favor de determinado candidato de un partido político.
La idea en sí es la siguiente. Permítanme, voy a hacer un pequeño gráfico para dar la idea de lo que tenemos acá. Se realiza una encuesta. Esta encuesta se realizó a una población. Recordar el hecho que la muestra es una parte de la población. Entonces, esta es la población y acá tenemos una muestra. Se tomó una muestra. Se sacó una muestra. Esa muestra es la que se analiza. Esta muestra es la que se analiza. Entonces, de la población se sacó una muestra. De esta muestra, el total de esta muestra, según lo que nos da el enunciado, resultó ser 1024. Y como bien decían, este es N. Este de acá es, ando buscando el igual, N. Este de acá es N. Se sacaron 1024. Obviamente, de esos 1024, algunos van a estar a favor de un partido político, otros no. Lo que nos interesa y que nos dicen es que, ando buscando el término, 320, uy, el color no. El 320 están a favor de ese partido político. 320 están a favor de ese partido político. Entonces, más o menos, sería lo siguiente. De estos 1024 están a favor. Voy a colocar el término acá. Están a favor 320. Están a favor 320. Y les hago entonces la pregunta. ¿Qué porcentaje o qué proporción está a favor del partido político? ¿Qué proporción está a favor de ese partido político? Eso de proporciones fue algo que vimos allá en la primera unidad. Espero que lo recuerden. Eso que está a favor sería P, porque es una proporción. La parte de los 1024 que están a favor entre el total. ¿Cuánto sería en este caso? ¿Recuerdan cómo encontrábamos 0.31? ¿Cuánto? 0.31. 0.31. Y si nos dice cómo lo encontró o nos comparte cómo lo encontró. Bueno, yo lo que hice fue ese 320 dividirlo entre 1024. Correcto. El 320 es la parte, o sea, de los 1024 que están a favor. Y decíamos hasta medio cantadito así, la proporción era la parte entre el total. No sé si estamos de acuerdo con lo que mencionó, con lo que dijo él. Sí, Lick. Sí, ok. Bueno, voy a eliminar los dibujos. Voy a la presentación. Es eso. Nada más que acá está con 4 decimales, ¿verdad? Pero en sí es 320 sobre 1024. ¿Verdad? Nos dice acá, ¿qué porcentaje obtendrá dicho partido de celebrarse las elecciones? Es un estimador lo que nos están pidiendo. Es un estimador que nos están pidiendo. Sería este de acá. Ok. Poquitito más adelante, nos piden construir un intervalo del 90%. Un intervalo del 90%. ¿Verdad? En ese intervalo del 90%, permítanme, voy a salir de la presentación. Les quiero hacer una pregunta. Lo quito de pantalla completa para ilustrar acá. En este enunciado de acá, ¿hay algún término que nos identifique media o que nos mencione media? No, ¿verdad? En ningún lado en el enunciado está la palabra media, ni aquellos otros términos adicionales parecidos a media que nos representaban o el equivalente a media, que eran promedio o valor esperado. En ningún lado. Sí, aquí nos hablan de porcentajes y no estamos hablando de proporción.
Me voy a las fórmulas. Las fórmulas son estas. Por eso me salí de pantalla completa. Las fórmulas son estas. Entonces, hay que saber distinguir si lo que nos están pidiendo es un intervalo de confianza para la media, que hay que ver las condiciones todas aquellas, o en su defecto, un intervalo para la proporción. Un intervalo para la proporción. Y si nos fijamos bien, en el enunciado no se nos habla en ningún lado de media ni de promedio. Es más, voy al caso del enunciado, acá se nos está hablando indirectamente de proporciones, ¿verdad? Entonces, la fórmula a utilizar, voy a reducir un poquitito esto para que lo vean. La fórmula a utilizar, como nos están hablando de medias o de proporciones, sería esta de acá abajo. No sé si estamos de acuerdo. Sería esta de acá abajo. En esta fórmula que tenemos acá, hay que ver cuál es la proporción muestral, que fue la que halló su compañero, 0.31, el Z sub C, punto crítico. Este es el P muestral, el Q muestral, dividimos entre N. Estos términos son los que tendríamos que identificar qué números son para sustituirlos posteriormente en la fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. ¿Qué necesitamos? Bueno, el P muestral, me estoy yendo a la presentación, el P muestral, acá que se había encontrado aquí, el Q, que es 1 menos P, el N, que es 1024, y el punto crítico lo encontramos de la aplicación, Siempre se trabaja con la normal, ¿verdad? Siempre trabajamos con la normal. Independientemente del tamaño de la muestra, para proporciones trabajamos con la normal. Sí, trabajamos con la normal. La distribución, el valor crítico lo encontramos entonces como la normal. Como se nos pide un intervalo del 90%, el complemento es 10. Entonces en la aplicación tendríamos que colocar 10%, que sería 0.1. Nos devuelve este valor crítico de acá. Sustituimos pues el valor de P. Me refiero a aquella fórmula que mirábamos allá, el valor de P. Si están escribiendo, me refiero a esta fórmula de aquí, El P muestral, el 0.3125 creo que era, el Z crítico, el que encontramos con la aplicación, raíz de P por Q entre N. Sustituimos en esta fórmula. Este de acá. De nuevo, hay que tomar en cuenta que lo que se realiza primero es aquello que, cuando me refiero, se realiza primero, es aquello que está después del más menos. Hay que encontrar este número primero. Bueno, que ese número es lo que sumaríamos y restaríamos. En el ejemplo en particular, este valor numérico, sumamos para obtener el extremo superior. Cuando me refiero a sumamos, tomamos el signo positivo de las dos opciones que tenemos acá, restamos para obtener el extremo inferior. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Sí. Bien. Interpretación. No sabemos cuál es el valor real, pero estamos un 90%, porque el intervalo fue del 90%, que el valor está ahí. Lo que mencionábamos aquí. Tenemos un 90% de confianza que el partido político tenga una proporción dentro de ese intervalo. No sabemos cuánto puede ser, pero estamos 90% seguros. Ese fue el intervalo, el nivel de confianza que nos pidieron. Y aquí hay algo adicional. Miren, voy a subrayar esto de aquí
Generalmente, una de las de aplicaciones más, pero me quiero robar el color, más utilizadas para los intervalos de confianza es esta de acá. Lo que voy a hacer es esta de acá. Dice el candidato que va a obtener más del 35% de los votos. El candidato dice que va a obtener más del 35% de los votos. 35% es 0.35. Recordemos, se trabaja con proporción. Este valor, voy a escribirlo acá, este valor que dice el candidato, 35%, 35% como proporción es 0.35, ¿verdad? ¿Está este valor dentro del intervalo? Pregunto, ¿está ese valor del 35% dentro del intervalo? No. No. Entonces hay una pregunta que se nos hace. Espérame, necesito salirme de aquí. Puede ser que se haya guindado esta cosa. Ya me ha pasado que se me congela la presentación. Y creo que me sucedió de nuevo acá. Luego el mouse, pero no avanzo. Permítanme a ver si haciendo esto puedo avanzar posteriormente. No. Bueno, necesito cerrar entonces esto y volverlo a abrir. Esto ya me pasó, pero no, en la sección de la tarde me ha pasado, de las otras secciones me ha pasado bastante esto, de dejar de compartir y volver a compartir. Bueno, vuelvo a compartir y esta era lo que estábamos viendo. Esto ya me pasaba en la otra sección, entonces no sé por qué se me... Bueno, ahí como dijimos literalmente se guinda la cuestión esta. Bien, el ejemplo que estábamos viendo, creo que está un poco más adelante. Quiero llegar a él. Ok, aquí. Decíamos, el 35 está fuera del intervalo. Dice el candidato que va a obtener más del 35%, pero 35%, 0.35 está fuera del intervalo. Entonces, la opinión del candidato es errónea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos 90% seguros, y aquí es donde entra una como aplicación, que se está un 90% seguros que el valor está dentro de ese intervalo. 0.35 está fuera del intervalo. Entonces, no estaríamos de acuerdo con el candidato. ¿Verdad? No sé si lo logran ver. Esta es una aplicación muy práctica, muy utilizado en el caso de la distribución de los intervalos de confianza. No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. Pero les recuerdo, voy a volver a ver las fórmulas porque tuve que cerrarlas al salirme de acá. Están estos de las fórmulas. Los intervalos fueron los que vimos aquí. Esto del tamaño de la muestra sí no lo vamos a ver. Esto sí me percaté, pero no lo quité de las fórmulas. Esto sí no lo vemos, ¿verdad? Estas son las fórmulas hasta el momento que vamos a considerar de intervalos de confianza, ¿verdad? Sobre todo tener un poquito de cuidado, bastante cuidado realmente, con la media, porque dependiendo de qué se conoce, así es la distribución a emplear, ¿verdad? Sí. Sí, Lick.